Amigas y amigos, ¿ustedes qué opinan? En Bolivia siguen todavía voces inconforme, algunos dirigentes que no aceptan la derrota y el triunfo arrollador, abrumador del candidato del MAS IPSP, Luis Arce. Nada nos detiene, es el clamor de este grupo político que ganó y que regresará otra vez al poder. Evo Morales, por su parte, habló también de algo muy interesante. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 5 de noviembre del 2020 y vamos directo a lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Vamos a hacer un recorrido informativo para tener obviamente lo más reciente y así comenzar a dar opiniones, a generar también debate respecto a lo que está ocurriendo en este hermano país suramericano. Y vamos a comenzar con esto. El dirigente Andrónico Rodríguez es elegido y posesionado como el nuevo presidente del Senado en Bolivia. Escuche usted, esto es muy interesante. Se trata de un joven de 31 años, quien llegó a la Cámara Alta de la Asamblea luego de ser electo como senador por el departamento de Cochabamba. Esto es realmente muy significativo. El politólogo y dirigente cocalero boliviano Andrónico Rodríguez fue elegido y también ya tomó posesión como nuevo presidente del Senado en el país suramericano. Actualmente de 31 años, es vicepresidente de las 6 federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba, cuyo titular es el expresidente Evo Morales. Llegó a la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia luego de ser electo en los comicios del pasado 18 de octubre como senador por el departamento de Cochabamba por el partido Movimiento al Socialismo. El nuevo presidente del Senado estará acompañado en la directiva por Lindaura Rasguido Mejía, del MAS, que ocupa la primera vicepresidencia, Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana, que estará en la segunda vicepresidencia, Gladys Alarcón, del MAS, primera secretaria, Senta Rec de Creemos, segunda secretaria, y María Nasif, del MAS, la tercera secretaria. A principios de este año se barajó a Rodríguez como posible candidato a la vicepresidencia de Bolivia por el MAS, puesto que finalmente ocupó y ganó el ex canciller David Choquehuanca en la dupla que hizo con el ahora presidente electo Luis Arce. El año pasado este joven participó en los comicios, que luego fueron anulados, como candidato a segundo senador titular por Cochabamba. Y bueno, esto es interesante darlo a conocer porque después de tanta turbulencia política en Bolivia, pues se da estos primeros avisos de una posible estabilidad. En la Cámara de Diputados, por su parte, se eligió al legislador Freddy Mamami, también del MAS, como su nuevo titular. Y vaya que esto, pues, se prevé traiga, pues, un nuevo escenario más tranquilo, pues, desde el punto de vista político para Bolivia. Sin embargo, la realidad es que todavía sigue tensión en este lugar, todavía prevalece el choque político, sobre todo entre el grupo político de Yanini Áñez y el del expresidente Evo Morales. Ahora, obviamente, ya representado por el presidente electo Luis Arce. Mamani estará acompañado por Elisa Ali Ramos del MAS, quien ocupa la primera vicepresidencia, Gustavo Aliaga Palma, de Comunidad Creemos, de Comunidad Ciudadana, perdón, en la segunda vicepresidencia, y Patricio Mendoza, Jorge Yucra, Walter Villagra y Sandra en las primera, segunda, tercera y cuarta secretaría respectivamente. La conformación de las directivas de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la gestión que se extiende por un año ocurre previo a la toma de posesión de Arce como el nuevo mandatario del país sudamericano, que está prevista para el próximo domingo 8 de noviembre. Y en este escenario, pues prevalece este ánimo de confrontación por parte de los opositores al MAS, a Evo Morales y a Luis Arce. Con 20 puntos de bloqueo exigen una auditoría externa de los comicios. En varios municipios de Bolivia se mantienen unos 20 puntos, hasta donde se ha informado, de estos bloqueos en apoyo al paro cívico que promueve el Comité Pro Santa Cruz para exigir una auditoría de los comicios. Esto todavía sin ninguna prueba contundente y considerando que ningún observador internacional ha encontrado una base para sospechar irregularidades. A su vez, los sectores afines al MAS rechazan las movilizaciones convocadas y advierten de que los movimientos cruceñistas involucrados solo velan
por intereses personales. Y en este escenario, pues también resulta interesante destacar este otro punto de vista: bloqueos, protestas y llamados a la paz en Bolivia en vísperas de la asunción de Arce y el regreso de Morales. La recuperación democrática se consolidará el domingo con el inicio del nuevo gobierno del movimiento al socialismo. Los sectores más radicales de la derecha en Bolivia comenzaron a partir de hoy una serie de bloqueos y protestas en rechazo a los resultados de las elecciones generales, que le dan el triunfo de manera contundente a Luis Arce. Las manifestaciones están enmarcadas por la tensión ante el temor de que deriven en episodios de violencia, pero por ahora carecen de impacto político debido a la contundencia del triunfo que el candidato del MAS y hoy presidente electo logró al obtener el 55,11% de los votos y que ya fue validado por el Tribunal Supremo Electoral y reconocido por múltiples organizaciones internacionales. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es una de las organizaciones que promovió el golpe de Estado en contra de Evo Morales hace un año, inició este jueves un paro en este departamento para exigir una auditoría a las elecciones, pedido que las autoridades electorales ya rechazaron al no existir prueba alguna de irregularidades. La respuesta del presidente electo a los actos opositores fue un llamado a no caer en provocaciones y mantener un clima pacífico. Y este es el mensaje que dio a través de su cuenta oficial de Twitter. Compartimos con Alberto Fernández, el presidente de Argentina, el mismo sentimiento. La democracia y el voto popular son las mejores herramientas de los pueblos para vivir en paz y crecer. La violencia solo retrasa nuestra esperanza de vivir bien. Y es que esto era lo que también dio a conocer Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Hace apenas 2 semanas el pueblo boliviano se expresó en las urnas con un masivo apoyo a Lucho por Bolivia. Nos preocupa que persistan en Bolivia sectores que apuestan a la violencia. Lo dijimos y lo repetimos: la democracia es el único camino para los pueblos de nuestra región. Y vaya que el apoyo es obviamente muy fuerte. El proceso electoral en Bolivia concluyó con el aval de instancias nacionales y organismos internacionales. La decisión de las bolivianas y bolivianos debe ser respetada. Es tiempo de unidad para reconstruir y vivir en paz. No respondamos a provocaciones, escribió incluso Luis Arce en las redes sociales. Aunque también hubo manifestaciones en La Paz, las protestas se concentraron en Santa Cruz, la región más rica del país, que ha sido tradicionalmente opositora al MAS, y en donde se reportaron 30 bloqueos que continuarán mañana y que se suman a las movilizaciones realizadas desde hace una semana en Beni y Cochabamba, más los cabildos convocados en La Paz, Potosí, Tarija y Sucre. Y bueno, resulta interesante también esto, el programa de lo que será pues obviamente ya esta toma de posesión de Luis Arce. Arce y David Choquehuanca asumirán como presidentes y vicepresidentes de Bolivia el domingo, en una jornada que ambos iniciarán a las 7 de la mañana con una ofrenda a la Pachamama. Así lo confirmó el vocero de la Comisión de Transición de Mando, Freddy Bovarín, quien agregó que un par de horas más tarde, las delegaciones oficiales y los jefes de Estado y de Gobierno invitados al acto comenzarán a llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en donde el MAS también ganó mayoría, lo que permitió que los líderes masistas Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani asumieran como presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente. Hasta ahora, hay que insistir, ya confirmaron su asistencia a la toma de posesión los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Iván Duque; de Paraguay, Mario Abdo; el de Irán, Hassan Rouhani, además del rey de España, Felipe VI, y el vicepresidente de ese país, Pablo Iglesias. Y en este escenario, pues es interesante destacar lo que Evo Morales también da a conocer, y sobre todo en el contexto de las elecciones de Estados Unidos y por lo que obviamente Evo Morales vivió. Si hay fraude, Donald Trump debe acudir a Luis Almagro. Esto pues hay que destacarlo porque fue la OEA la que justamente en un informe dio a conocer que había detectado irregularidades y habló de un fraude cometido por Evo Morales, lo que propició pues este golpe de Estado y la salida de Evo Morales de Bolivia, primero a México y luego a Argentina. Así que ahora pues hace uso de esta situación Evo Morales. El expresidente afirma en una entrevista con RT Noticias que cuando la derecha pierde acusa fraude, tal como sucedió en Bolivia. Esto está muy interesante. Evo Morales, quien permanece en Buenos Aires tras haber sido derrocado por el golpe de Estado,
En esta entrevista habló sobre su retorno al país plurinacional, el futuro gobierno de Luis Arce y las denuncias de fraude electoral que resuenan en su nación, pero también en Estados Unidos. Así, a tan solo 3 días de que Arce tome posesión de la presidencia, Morales confirmó que volverá la próxima semana a Bolivia. De acuerdo a lo programado por los movimientos sociales, el 9 de noviembre estamos regresando a Bolivia. De cara a la futura administración del movimiento al socialismo, el referente Aymara remarcó que uno de los planes será reactivar todas las construcciones de tantas obras paralizadas. También se pretende inyectar bonos y recursos para enfrentar la crisis económica que dejó el gobierno de facto. Igualmente, el dirigente latinoamericano opinó: duele que lo construido en 14 años haya sido destrozado en un año, haciendo referencia a la interrupción democrática del 2019. Por otro lado, uno de los grandes temores del progresismo regional es que se repita en Bolivia lo que sucedió con Lenín Moreno en Ecuador, quien provenía del correísmo, pero finalmente rompió su alianza de base y aplicó políticas sociales y económicas contrarias. Al respecto, Morales negó que su aliado vaya a traicionar al MAS. Arce tiene mucho compromiso con el pueblo. Así de claro lo dijo el propio Morales. El líder sudamericano hizo un paralelismo entre las elecciones de Estados Unidos y los comicios de Bolivia, en los cuales ganó Morales, pero la oposición denunció irregularidades. La derecha, cuando pierde, acusa fraude, enfatizó. Sobre los comicios norteamericanos, ironizó: si hay fraude, Donald Trump debe acudir a Luis Almagro. Este comentario se explica porque antes del golpe de Estado contra Morales, el principal organismo internacional que había sostenido que en Bolivia hubo un presunto fraude electoral fue justamente la OEA, dirigida por Almagro. Además, el exmandatario indicó que para la sociedad boliviana no cambia nada si gana Joe Biden o Trump. En su consideración, dentro de Estados Unidos no gobierna el pueblo, gobiernan las transnacionales y el capitalismo. Así, la única diferencia entre los candidatos, según Morales, es que el republicano es más racista. Así las cosas en Bolivia. Muy interesante todo esto. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.